Doctor Humberto Prado, usted es abogado y fundador del Observatorio de Prisiones que se encarga de velar por los derechos humanos de los privados de libertad. ¿Cuál es la situación actual que presentan las prisiones en el país y las policías municipales? Vemos con el caso Polichacao, que hace poco hicieron un reportaje donde se sacó el hacinamiento que hay actualmente en las policías. ¿Cómo usted ve la situación de los derechos humanos de los privados y el control de los planes sobre las prisiones? Yo creo que el gran problema de las cárceles en el país no son los presos ni las cárceles, sino son las autoridades que lamentablemente no tienen experticia, falta de conocimiento, y cuando se trata de trabajar con seres humanos usted no puede experimentar. Usted tiene que tener las personas indicadas que sepan brindar un servicio no de privilegio, sino un servicio donde se respeten los derechos humanos, donde la persona que está procesada, su juicio se le haga según lo que establece la ley en el tiempo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, y una vez que, si la persona es culpable y tenga una sentencia definitivamente firme, debe ser trasladado a un centro de cumplimiento de pena, donde en ese establecimiento va a trabajar, va a estudiar, va a hacer cultura, va a hacer deporte, bueno, va a tener diferentes entrevistas jurídicas, social, psicológica, criminológica, de manera de que las personas que son profesionales en esta materia tengan un plan de trabajo para esa persona, de forma tal que se vea la progresividad de él en prisión de corto, mediano y a largo plazo, y tenga sentido lo que establece por lo menos la pena, que no es otra cosa que la reinserción. Cuando tenemos que la población reclusa supera en más de un 170% de hacinamiento, donde tiene que estar una persona, hay 10, donde lamentablemente las personas cuando son detenidas, cuando se van a comer, van a desayunar, van a almorzar y van a cenar, en vez de comer con un cubierto como cualquier ser humano, tienen que comer con las manos, el Estado se va encargando de ir degradando a ese señor. Sé que hablar del tema carcelario no solamente es delicado, sino que las víctimas muchas veces, a mí me gusta hablarle de que no se trata de que una persona que cometió un homicidio, que cometió una violación, o cometió un hurto, o una extorsión, o un secuestro, o ha traficado con drogas, se le dé privilegios, pero hay que saber hablar de lo que puede ser un privilegio, y hay que saber lo que es el derecho de la persona a estar en prisión. Una persona que esté en prisión por haber cometido un delito tiene derecho a tener una cama, tiene derecho a que cuando vaya al comedor se siente en una mesa y coma con un cubierto, tiene derecho a que cuando va al baño por lo menos tiene que haber agua, o tiene que haber una poceta, y no va a hacer sus necesidades en un periódico o en unos envases plásticos, porque entonces se tergiversa totalmente lo que es la pena, y la persona tiene una pena adicional. Además de estar cumpliendo una pena por haber cometido un delito, está pagando otra pena, que es simplemente lo que es lo que nosotros hablamos de lo que es la universidad del delito como tal. La persona que ingresa a una prisión debe estar clasificado por el tipo de delito, grado de peligrosidad, por la edad, por el sexo, si es reincidente, si es primario, si es penado, si es procesado. Esos son principios fundamentales que en ningún momento la persona que está en prisión tiene la culpa de que no esté en esa forma, sino que es la autoridad quien debe darle esa atención, que no lo hace. Y la autoridad se excusa diciendo muchas veces: es que nosotros estamos tratando de hacer lo posible, o es que nosotros heredamos esto de la Cuarta República, y ya tiene esta administración, creo que va a cumplir 3 años esta administración, pero vienen de un proceso donde tienen 17 años, y en 17 años no haber descentralizado una cárcel, no haber resuelto el problema del retardo procesal, no haber resuelto el problema del ocio, no haber resuelto el problema de la corrupción, no haber resuelto el problema del tráfico de drogas y de armas en las cárceles del país, no haber resuelto el problema de tener un personal debidamente capacitado y formado para que atienda a esa persona en prisión. Por eso es que el personal que trabaja en una cárcel tiene que ser muy especial, porque va a atender a una persona que está entrando ya vencido, es una persona que ha delinquido, y cuando ingresa a la prisión usted no lo puede tratar con un palo. Si falla lo que es la parte de la atención, usted simplemente lo que va a recoger o sea, usted va a sembrar viento, pero va a recoger tempestades. Y después, cuando recoja tempestades, usted no puede estar diciendo: pero es que yo estoy tratando de hacer lo posible, o yo actúo con buenas intenciones. Esto no se trata de buenas intenciones ni de tratar de hacer lo posible.
Aquí se trata de cumplir lo que es un reglamento y una ley y tratar a la persona como ser humano y que esa persona como tal vaya avanzando, vaya progresando para que cuando regrese a la sociedad vaya con unos valores y unas herramientas diferentes a no poner en peligro a la comunidad como tal. De lo contrario, usted lo que está contribuyendo es simplemente a que el bueno salga malo y el malo salga peor. En el caso de la autoridad, usted tocó un tema que dice que la autoridad tiene que velar por todas estas prisiones, pero vemos que normalmente las prisiones no son manejadas por la autoridad en sí, sino que hay una figura del PRAN y los reos simplemente tienen sus reglas internas. ¿Hay una división entre las prisiones y el Estado o cómo se maneja eso o hasta qué límite llega en este caso la Guardia Nacional o las autoridades competentes? Mire, el sistema nuestro tiene dos tipos de seguridad. Una seguridad externa que está a cargo de la Guardia Nacional y una seguridad interna que está a cargo del Ministerio Penitenciario. La cuestión de las armas, por lo menos para que las personas actúen adentro, dentro de las cárceles, eso es simplemente ingresado bajo el ojo cómplice de las propias autoridades, porque un fusil automático liviano, una granada antitanque, una pistola de esas Glock o de las que muestran en los diferentes videos que pasan o en las diferentes páginas de Facebook que enseñan. Bueno, eso es imposible que lo pase un familiar. Te lo digo que es imposible porque el familiar, por muy solidario que sea con esa persona, te lo digo, mira, que el familiar, el preso no enreda al familiar. El preso podrá enredar a otra persona. Y aquí hay una situación donde se presenta esa complicidad entre Guardia Nacional, funcionarios de prisiones, internos que manejan en el establecimiento poder, que por lo menos están encargados de lo que es el área de la venta de drogas, de las extorsiones de adentro hacia afuera, de ponerse de acuerdo en cada una de las áreas del establecimiento. Y cuando la pregunta puntual, tú dices, pero hay un divorcio, hay un acuerdo. Bueno, mientras esté funcionando de esa manera hay un acuerdo, porque la cuestión es que eso no puede ser en un establecimiento que esté en manos del Estado, que el Estado no puede permitir que una persona esté armada, que esté organizada criminalmente, que cuando una persona pone una denuncia porque lo están extorsionando, la policía hace como un recorrido de dónde salió esa llamada y resulta que la llamada proviene de un establecimiento penitenciario. Y entonces, ¿cómo es posible que cuando pongan esa denuncia no pueden actuar? ¿Cómo es posible de que se siga por lo menos manteniendo ese círculo de esa forma? Eso quiere decir simplemente que se actúa bajo la mirada cómplice del Estado. Cuando hablo del Estado, no es solamente el Ministerio Penitenciario, es que en el Código Orgánico Procesal Penal existe una figura del juez de ejecución que tiene que velar por el régimen penitenciario en las prisiones. Y si el juez de ejecución, cuando va a hacer sus inspecciones, nota de que hay gente que está armada, que están vendiendo droga, bueno, lo primero que tiene que hacer es llamar por lo menos a botón al director de la cárcel y pasar un informe donde se tiene que actuar, porque no puede ser posible que los presos estén armados como están armados y que cuando son los días de visita todo el mundo anda con sus armas en la mano, ponen hasta droga para venderlas en el piso. Entonces, si esto lo sabe el director de la cárcel y se hace de la vista gorda, si lo sabe un juez de ejecución y se hace de la vista gorda, si lo sabe un fiscal de ejecución o de derechos fundamentales y se hace la vista gorda, si lo sabe un representante de la Defensoría del Pueblo y se hace la vista gorda, o se conforman todos en levantar o documentar para hacer un informe sobre eso, y entonces simplemente dice, bueno, yo levanté mi informe y hasta ahí llega entonces tu responsabilidad, o tu responsabilidad llega a que eso no puede seguir sucediendo. Entonces, cuando las cárceles están de esta forma, por lo menos yo puedo referirme a que hubo un tiempo en que las autoridades, creo que fue en el 2004 por ahí, abandonaron a los presos, o sea, que a su libre albedrío, pues. Y los presos hicieron su gobierno, y en el gobierno formaron su propio líder principal, llamado en este caso PRAN, que tiene a su alrededor un grupo de personas que controlan las diferentes áreas que se llaman luceros, y todos ellos, tanto los pranes como los luceros, conforman lo que ellos denominan el carro, que es donde están montados todo el grupo que controla el establecimiento carcelario. Aquí no puede ser complicidad entre los familiares, que son los más tontos, que les revisan hasta el alma, que los agachan, los ponen a pujar, las desvisten a las damas y las ponen como, bueno, a que pierdan su dignidad, su pudor.
simplemente por el derecho de ver a su hijo, de ver a su esposo, y se valen de esa situación, y a los demás simplemente que no los revisan, que pasan como Pedro por su casa. Entonces aquí tiene que ver, por lo menos de parte del Estado, una posición muy contundente ante el desastre que nosotros tenemos. Y yo diría que en esa posición la Guardia Nacional tiene que salir de las cárceles. Se debe formar un personal netamente civil para trabajar debidamente en los establecimientos carcelarios, y por lo menos como una propuesta que nosotros hemos hecho muy puntual, es un mandato constitucional que hay de la descentralización de las cárceles. Cada gobernador debe encargarse de su cárcel, porque el artículo 272 establece que las cárceles se regirán bajo una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales o municipales, pudiendo ir a una modalidad de privatización. Entonces lo que hay es que transferirle las cárceles a los gobiernos regionales, transferirles la partida de mantenimiento, de personal, de alimentación, y que ellos, en base a sus realidades, estudien la posibilidad de por lo menos incrementar un poquito más, solicitándole eso a la Asamblea Nacional, para que cada gobernador responda civil, penal y administrativamente de la ejecución del programa en las cárceles del país. En ese caso sería una de las propuestas. ¿Cómo usted piensa que un civil llevando las cárceles, como usted dice, descentralizando, no puede caer en el mismo delito de corrupción como lo ha hecho la Guardia Nacional, siendo un órgano del Estado? Porque hay un principio en materia carcelaria que con los únicos que usted no puede discutir temas carcelarios es ni con un policía ni con un militar, porque el policía sabe de represión y el militar sabe de guerra. Y hay un principio que los funcionarios son educadores y no represores. Y cuando le hablo de un personal netamente civil, es para que se formen como educadores, para darle la mano a esa persona que ya está vencida, y que esa persona estudie, trabaje y sepa que la persona que está trabajando no es un cómplice suyo en delito, sino es una persona que es un educador. Con esto no te estoy diciendo de que no debe tener ciertos determinados conocimientos en materias de seguridad, por lo menos de defensa, de todas estas cosas, pero es difícil que tú pongas a un policía a trabajar en una prisión y el policía no piense como policía, cuando la situación se trata de reinsertar. Y si metes a un militar, simplemente lo que piensas es en esquemas de guerra, aplicándolo dentro de la cárcel. Entonces, ¿que pueden caer en tentación? Bueno, cualquiera puede caer en tentación. Cuando un sueldo de una persona que trabaja en prisión es un sueldo mínimo para cuidar narcotraficantes, asaltantes de banco, asaltantes hasta de boceta, extorsionadores, secuestradores, y es un ser humano que tiene muchos problemas, bueno, puede caer rápidamente en la tentación de cualquier tipo ilícito dentro de las cárceles. Pero cuando tú haces atractivo el trabajo dentro de las cárceles y tienes, por lo menos como dice la Constitución, de que las cárceles se manejarán con penitenciaristas con credenciales académicas universitarias, usted le está dando un grado a ese tipo de trabajo, y usted tiene que por lo menos ponerle un sueldo en base no solamente a la seguridad, por la inseguridad que corre esa persona dentro de la prisión, sino por la difícil situación que tiene que desempeñar ese profesional, porque no va a trabajar ni con un animal, ni va a trabajar con un desecho, va a trabajar con un ser humano que, si usted lo quiere rescatar, tiene que tener el mejor personal para que gerencien las cárceles, para que se encarguen de los diferentes programas, y que se ponga, como dice criollamente un dicho, que ponga la mesa en su santo lugar. Pero usted no puede llegar a una cárcel simplemente por ser amigo del partido de gobierno o por ser amigo del gobierno de turno, y entonces te ponen, mire, yo no tengo empleo por ahí, pero sí hay un puesto en una cárcel. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de criterio, simplemente le estás haciendo un daño al sistema de justicia y a un programa tan importante como es la reinserción de la persona privada de libertad. Cualquiera puede caer en cualquier tipo de situación, en situación ilícita de corrupción, cualquier ser humano. Pero es más difícil que caiga un civil, netamente civil, debidamente formado, estudiado, que más rápido cae un civil y un policía. ¿Usted qué tomaría como ejemplo otras prisiones que ha visto en el mundo y lo aplicaría a las prisiones en Venezuela? Bueno, yo he visto, por lo menos en Oslo, en Noruega, vi la cárcel más humana del mundo, que es una cárcel que no parece una cárcel, sino que es un edificio de apartamentos,
pero que es una prisión. Y cuando tú preguntas dónde el comedor donde hacen la comida, la cocina, ya te dicen que comen de comida de restaurante, cuando tienen una habitación que tienen baño, o sea, su baño privado de regadera, poseta, lavamanos, tienen una biblioteca, tienen una mesa para escribir, tienen su cama y tienen su televisor y una ventana muy grande. Yo recomendaría por lo menos que vieran el modelo noruego y vieran el modelo canadiense, que los presos por lo menos están como en chalet suizo, donde las casas son de 8 habitaciones, en la planta alta y en la planta baja tienen área para ver televisor, para compartir, como en una sala, al lado tienen la cocina y después tienen el lado donde tienen las lavadoras, donde lavan su ropa, y tienen una plaza donde salen a caminar y tienen un supermercado donde ellos salen a hacer su mercado normalmente. Y yo creo que nosotros nos merecemos un sistema que precisamente rescate el ser humano, y si queremos ver los mejores tenemos que olvidarnos de Cuba, tenemos que olvidarnos de Bielorrusia, tenemos que olvidarnos de Rusia, porque eso nunca han tenido sistema. Eso lo que tienen simplemente es un sistema para que la persona se contamine totalmente y se vea a la persona como una cosa y no como un ser humano. El preso es un sujeto de derecho, y como sujeto de derecho se le debe respetar sus derechos humanos. Es difícil cuando uno habla de este tema y está al frente de una víctima, pero es que él no tuvo compasión con mi padre, con mi madre, con mi hermano. Bueno, yo simplemente le hablaría a las víctimas, en verdad, de que si nosotros no hacemos algo para más bien frenar lo que causa la violencia en nuestro país, sino nada más para castigar, vamos a seguir generando más violencia en nuestro país. Y uno tiene que apuntar precisamente a resolver el problema estructuralmente y no con pañitos calientes como hace el Estado.